¿No puedes seguirme el ritmo? Entonces vete, dijo ella mientras sus amigos influencers me grababan. Me fui al amanecer, dejé Maui antes de que se despertara, Internet terminó nuestra historia incluso antes de que ella se diera cuenta de que me había ido. Había estado con Sofía durante 4 años, viendo cómo nuestro amor auténtico se transformaba lentamente en trabajo no remunerado para su marca personal. Lo que empezó como aventuras genuinas se convirtió en oportunidades de contenido calculadas, y debería haberme dado cuenta antes de que me había convertido en un simple accesorio en su mundo cuidadosamente diseñado. Soy Javier, un fotógrafo de naturaleza que se gana la vida capturando la belleza cruda de lugares que la mayoría de la gente nunca verá. A mis 32 años, he pasado la última década construyendo una reputación de autenticidad en una industria cada vez más dominada por filtros y montajes artificiales. Mi trabajo se centra en la conservación, documentando paisajes antes de que desaparezcan, encontrando significado en momentos que importan más allá de las métricas de las redes sociales. Sofía era diferente cuando nos conocimos hace 4 años, o al menos eso pensaba yo. En aquel entonces, tenía quizás 15,000 seguidores y se preocupaba genuinamente por el bienestar y la atención plena. Nos habíamos conocido en una cafetería de Monterrey donde ella estaba leyendo un libro sobre baños de bosque, no mirando su teléfono. Nuestra primera conversación duró 3 horas, abarcando desde técnicas de meditación hasta el valor terapéutico de desconectar de la tecnología. Me enamoré de su curiosidad, de su aparente deseo de experimentar la vida plenamente en lugar de simplemente documentarla. Pero el éxito la cambió. Su número de seguidores se disparó a 350,000. Las marcas empezaron a lanzarle dinero. Y de repente, cada momento de nuestra relación tenía que servir a su estrategia de contenido. Nuestras conversaciones privadas se convirtieron en material para sus publicaciones inspiradoras. Las citas nocturnas se transformaron en sesiones de fotos donde yo sostenía las luces y ajustaba los ángulos de la cámara. Las escapadas de fin de semana requerían explorar lugares para una iluminación y una estética de fondo óptimas en lugar de disfrutar realmente de nuestro tiempo juntos. El retiro en Tulum debería haber sido mi llamada de atención meses antes de que sucediera. Sofía había sido invitada por una importante compañía de suplementos para documentar su exclusiva experiencia de bienestar, todos los gastos pagados más una tarifa sustancial por la creación de contenido. Me había pedido que fuera como su fotógrafo, aunque lo presentó como una escapada romántica de pareja. Debería haber reconocido la diferencia entre ser invitado como su pareja y ser contratado como equipo no remunerado. El retiro en sí fue todo lo que había aprendido a temer del mundo de Sofía. Otros 7 influyentes, cada uno con un seguimiento masivo, todos compitiendo por el contenido más atractivo mientras fingían buscar la iluminación en la selva maya. Todos viajaban con aros de luz, teléfonos de repuesto e interminables cambios de vestuario. El coordinador de la marca, Axel, fomentaba un contenido cada vez más dramático, sugiriendo tramas y fabricando conflictos para una mejor interacción. Intenté adaptarme. Ayudé a Sofía a preparar las tomas, cargué su equipo y me mantuve en silencio mientras ella filmaba una y otra vez momentos espontáneos, que requerían 20 minutos de preparación. Pero algo en el ambiente se sentía tóxico de una manera que no podía ignorar. Estas personas no estaban experimentando nada genuino. Estaban representando experiencias, convirtiendo cada atardecer, cada comida, cada sesión de meditación en oportunidades de contenido. El punto de quiebre llegó durante lo que se suponía que era una sesión de meditación silenciosa en un pabellón al aire libre en lo profundo de la selva. El grupo se había reunido al amanecer y el entorno era genuinamente hermoso. La luz de la mañana se filtraba a través del dosel, los pájaros cantaban desde los árboles y el aire llevaba el rico aroma de la vegetación tropical. Por unos momentos, pensé que podríamos experimentar algo real. Pero en cuestión de minutos, los teléfonos salieron. Los influyentes comenzaron a posicionarse para obtener ángulos óptimos, ajustando sus posturas de yoga para una mejor iluminación y susurrando sobre qué filtros mejorarían el fondo de la selva. Sofía empezó a dirigirme con señales de mano, señalando dónde quería que colocara mi cámara, indicando qué ángulos capturarían su mejor lado. Sugerí que podríamos intentar meditar de verdad en lugar de filmarlo, manteniendo la voz baja para no molestar a los demás. La reacción fue inmediata y brutal. 7 teléfonos se giraron hacia mí como focos, sus cámaras de repente enfocadas en capturar cualquier drama que estuviera a punto de desarrollarse. Me di cuenta de que había caído en una emboscada,
que mi sugerencia de experimentar algo auténtico se había convertido en la oportunidad de contenido que habían estado esperando. El rostro de Sofía se transformó. La expresión suave y espiritual que había estado cultivando para su cámara desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. Se levantó lentamente, asegurándose de que cada teléfono capturara su movimiento, y luego me miró directamente con una expresión que nunca antes había visto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pronunciadas con una claridad perfecta para las cámaras. No estaba enfadada ni frustrada. Estaba actuando, usando nuestra relación como material para contenido que generaría vistas, comentarios e interacción. Los otros influyentes comenzaron a grabar inmediatamente desde múltiples ángulos, reconociendo el contenido viral cuando lo veían. Axel de hecho sonrió, probablemente calculando el valor publicitario del drama. La transmisión en vivo de alguien estaba emitiendo el momento en tiempo real, enviando nuestra crisis de relación privada a miles de espectadores. Miré a Sofía, buscando cualquier indicio de la mujer de la que me había enamorado, pero estaba completamente absorta en su actuación. Había convertido nuestra relación de 4 años en entretenimiento para extraños, reduciendo años de experiencias compartidas a un momento viral que aumentaría su número de seguidores. No discutí, no supliqué ni intenté defenderme. En cambio, recogí tranquilamente mi equipo de cámara mientras 7 teléfonos continuaban grabando mi humillación. La selva que nos rodeaba era genuinamente pacífica, llena de belleza natural. Esta gente estaba demasiado ocupada actuando para darse cuenta. Mientras me alejaba del pabellón, podía oír a Sofía ya narrando el momento para su audiencia, explicando cómo algunas personas simplemente no están listas para el crecimiento y la transformación. Esa noche, mientras Sofía festejaba con el grupo en el albergue principal, me senté solo en nuestra cabaña compartida, escuchando sus risas flotar a través del aire de la selva. La mujer que había amado había descartado públicamente 4 años de nuestra vida juntos por contenido. Y de alguna manera, me sentí más aliviado que devastado. Por primera vez en meses, quizás años, no estaba tratando de mantenerme fuera del encuadre o posicionar el equipo para la toma de otra persona. Simplemente estaba sentado en silencio en un lugar hermoso, recordando lo que se sentía al experimentar algo sin documentarlo. La verdadera tragedia no era que Sofía me hubiera humillado frente a sus amigos influyentes. Era que se había vuelto tan adicta a la validación de las redes sociales que no podía distinguir entre emociones genuinas y contenido performativo. Toda nuestra relación se había convertido en material para su marca, y yo había estado demasiado ocupado amando a quien solía ser como para reconocer en quién se había convertido realmente. Terminé de empacar a las 3 de la madrugada, moviéndome por nuestra cabaña como un fantasma mientras las risas de Sofía resonaban desde el albergue principal, donde celebraba con sus amigos influyentes. Cada pieza de equipo de cámara que guardaba se sentía como reclamar una parte de mí que había sido reclutada para su máquina de creación de contenido. Dejé todo lo que ella me había comprado a lo largo de los años, quedándome solo con lo que era genuinamente mío. El transporte a Cancún salía a las 5 de la mañana, y yo era el único pasajero dispuesto a viajar tan temprano. El conductor, un hombre local llamado Carlos, no hablaba mucho inglés, pero pareció entender cuando le di dinero extra y le pedí que condujera sin parar. Mientras serpenteábamos por carreteras en la oscuridad antes del amanecer, sentí algo que no había experimentado en meses: silencio absoluto. Sin zumbidos de aros de luz, sin teléfonos vibrando con notificaciones, sin nadie pidiéndome que ajustara el ángulo de una cámara o sostuviera un reflector. Le dejé a Sofía una nota en su almohada, corta y directa, usando sus propias palabras en su contra. Nada dramático, nada que pudiera ser usado como arma para contenido, solo la verdad con sus propias palabras. El vuelo de Cancún a Monterrey me dio 8 horas para procesar lo que había sucedido. Pero pasé la mayor parte de ese tiempo mirando las nubes por la ventana, evitando deliberadamente mi teléfono. No tenía idea de que los clips de la transmisión en vivo ya estaban explotando en todas las plataformas de redes sociales, que extraños estaban analizando nuestra ruptura en tiempo real mientras yo estaba sentado a 30,000 pies sobre el Golfo de México. Cuando finalmente encendí mi teléfono después de aterrizar en Monterrey, tenía 347 notificaciones perdidas. Mensajes de amigos, familiares, incluso conocidos con los que no había hablado en años, todos preguntando si estaba bien, si había visto lo que estaba pasando en línea. Pero los ignoré a todos y conduje directamente a mi cabaña en la sierra, anhelando el tipo de silencio que solo existe lejos de la civilización. Mi cuenta de Instagram de fotografía,
que había mantenido unos 15,000 seguidores estables durante años, había ganado 50,000 nuevos de la noche a la mañana. Llovían comentarios de personas que habían descubierto mi trabajo de naturaleza a través de los clips virales, expresando asombro de que alguien capaz de capturar tal belleza hubiera sido tratado con tanto desdén. Habían revisado todo mi portafolio, compartiendo mi documentación sobre el cambio climático y mi fotografía de conservación con sus propias redes. Pero el verdadero shock llegó cuando finalmente vi los clips que me habían hecho famoso accidentalmente. La etiqueta había comenzado con los seguidores de Sofía burlándose de mi sugerencia de meditar de verdad en lugar de filmarlo. Las primeras publicaciones mostraban a personas descartando dramáticamente a parejas imaginarias que no eran lo suficientemente orientadas al crecimiento para sus marcas de estilo de vida. Sin embargo, el sentimiento público cambió drásticamente en cuestión de horas. Los espectadores comenzaron a reconocer la crueldad en el descarte de Sofía, la actuación calculada de humillar a alguien a quien había afirmado amar. La etiqueta pasó de burlarse de mí a criticar la toxicidad de la cultura de los influyentes. La gente comenzó a compartir sus propias historias sobre parejas que habían tratado las relaciones como oportunidades de contenido en lugar de conexiones genuinas. El número de seguidores de Sofía comenzó a caer rápidamente. Los comentarios en su publicación se volvieron brutales a medida que los espectadores conectaban su imagen pública de amor y atención plena con su disposición a humillar a su pareja por entretenimiento. Las marcas comenzaron a distanciarse de inmediato, reconociendo el riesgo de asociarse con alguien que había mostrado una crueldad tan calculada. La compañía del retiro rescindió el contrato de Sofía en 24 horas, emitiendo una declaración sobre el apoyo a experiencias de bienestar auténticas en lugar de drama fabricado. Axel, el coordinador de la marca que había fomentado el ambiente tóxico, fue despedido discretamente después de que la compañía recibiera cientos de quejas de espectadores que habían presenciado la transmisión en vivo. Los mensajes de voz de Sofía escalaron rápidamente a medida que la reacción se intensificaba. Sus mensajes revelaban su incapacidad para reconocer que su propio comportamiento había creado la situación. Alternaba entre el pánico y la ira, a veces sugiriendo que hiciéramos contenido juntos para arreglar todo. Otras veces, culpándome por la destrucción de su carrera, pero no respondí. En cambio, publiqué una sola foto en mi Instagram, un amanecer en la montaña que había capturado años antes, con una leyenda sobre la necesidad de alejarse a veces para poder avanzar. Esa publicación se volvió viral independientemente del drama del retiro. Compañías de equipo para actividades al aire libre se pusieron en contacto para colaboraciones. National Geographic me ofreció un trabajo para documentar el cambio climático en parques nacionales. Cineastas de documentales querían presentar mi fotografía de conservación en próximos proyectos sobre preservación ambiental. Mientras tanto, la carrera de Sofía implosionó por completo. Grandes patrocinadores cancelaron contratos por valor de millones de pesos. La compañía de suplementos que había pagado por el retiro en Tulum me exigió que devolviera su tarifa y cubriera el costo de reemplazar su contenido. Su agencia de representación la dejó después de que otros clientes se quejaran del daño por asociación. Axel también intentó contactarme, aparentemente esperando salvar su reputación asociándose con mi inesperada popularidad. Pero yo ya había aprendido la diferencia entre el propósito auténtico y el contenido fabricado, entre el trabajo significativo y la actuación en redes sociales. 3 días después de regresar a casa, hice una caminata a una laguna remota en la Sierra de Nuevo León, llevando solo mi cámara y equipo de campamento. Por primera vez en años, fotografié algo simplemente porque era hermoso, no porque pudiera generar interacción o servir a la marca de otra persona. El silencio era profundo, roto solo por el viento entre los pinos y el agua lamiendo las orillas de granito. Esa noche, acostado en mi tienda bajo estrellas invisibles desde cualquier ciudad, me di cuenta de que Sofía me había dado accidentalmente el mayor regalo posible. Su cruel descarte me había liberado de un ciclo tóxico que estaba demasiado involucrado para reconocer. No era yo quien no podía seguir su crecimiento, era yo quien finalmente había superado la necesidad de su validación. El alcance total de la traición de Sofía quedó claro una semana después, cuando se filtraron en línea capturas de pantalla del chat grupal privado del retiro. Alguien, probablemente uno de los otros influyentes que buscaba distanciarse de la reacción negativa, había compartido todo el hilo de la conversación que revelaba la naturaleza calculada de lo que yo había experimentado como una crueldad espontánea. Los mensajes pintaban una imagen devastadora de cómo Sofía había estado discutiendo nuestra relación a mis espaldas durante meses.
Había escrito que mi masculinidad tradicional se estaba convirtiendo en un problema para la estética en evolución de su marca. Axel la había estado alentando en todo momento, sugiriendo que su marca merecía una mejora y que quizás el retiro sería la oportunidad perfecta para hacer cambios. Pero la revelación más devastadora vino en los mensajes que Sofía había enviado la noche antes del incidente de la sesión de meditación. Había escrito sobre su plan de terminar conmigo después del viaje, con Axel ayudándola a ver cuánto se había estado limitando al permanecer en nuestra relación. Incluso había sugerido documentar el proceso de ruptura como contenido poderoso sobre elegirte a ti misma por encima de la conveniencia. Me quedé mirando esas capturas de pantalla durante mucho tiempo, procesando el hecho de que mi relación de 4 años había sido terminada estratégicamente por contenido para redes sociales. Sofía no me había humillado en un momento de mal juicio. Lo había planeado como su estrategia de salida, usando la vergüenza pública para crear una narrativa en la que ella era la protagonista orientada al crecimiento, y yo era la limitación que había superado valientemente. Los mensajes filtrados también revelaron que Sofía y Axel habían estado desarrollando una conexión romántica durante todo el proceso de planificación del retiro. Sus intercambios se volvieron cada vez más coquetos a medida que discutían la evolución de su marca y la visión de él para ayudarla a alcanzar el siguiente nivel de influencia. Sin saberlo, yo había estado financiando las etapas de planificación de mi propio reemplazo, pagando los viajes de Sofía a Ciudad de México para reuniones de marca que aparentemente eran citas elaboradas con su futuro novio. Axel se había estado posicionando como el camino de mejora de Sofía durante meses, alimentando su ego mientras socavaba nuestra relación. Pero se reveló que el propio Axel era mucho menos exitoso de lo que había pretendido. Otros contactos de la industria lo expusieron como un coordinador de nivel medio que había estado inflando su influencia y conexiones para impresionar a Sofía. Sus grandes relaciones con marcas eran en su mayoría pequeñas compañías de suplementos y empresas emergentes de ropa de entrenamiento, no las asociaciones de lujo que había estado prometiendo. Mientras tanto, mi fama accidental en Internet me abría puertas que nunca había imaginado. El encargo de National Geographic se materializó en un contrato de 1 año para documentar los efectos de la sequía en la Sierra Tarahumara. Las compañías de equipo para actividades al aire libre no solo ofrecían patrocinios, solicitaban mi opinión sobre el desarrollo de productos para fotógrafos profesionales que trabajan en entornos extremos. Una cineasta de documentales llamada Sara se puso en contacto para presentar mi trabajo de conservación en una película sobre el cambio climático que ya tenía asegurada la distribución en Netflix. Explicó que mi historia representaba algo que la gente anhelaba, autenticidad en un mundo de experiencias fabricadas, propósito sobre actuación. El contraste entre mi trayectoria y la de Sofía se hizo más evidente cada día. Mientras ella luchaba por salvar su carrera de influyente a través de estrategias de contenido cada vez más desesperadas, a mí se me ofrecían oportunidades para contribuir a proyectos con un impacto ambiental genuino. Las publicaciones querían presentar mi trabajo, no por un drama viral, sino porque mi fotografía documentaba realmente importantes problemas de conservación. Sofía finalmente me llamó directamente, con la voz rota por la desesperación. Había perdido millones de pesos en contratos, no podía permitirse la renovación del alquiler de su apartamento y su coche había sido embargado. Probablemente iba a tener que volver a vivir con sus padres. Sus súplicas para que publicara algo de apoyo, solo una publicación explicando que ambos habíamos estado estresados, cayeron en oídos sordos. Su último mensaje de voz me acusó de dejar que Internet destruyera su vida por un error, un momento de mal juicio. Pero no había sido un error. Habían sido 4 años de transformación gradual, de nuestra relación convirtiéndose en material para su marca personal hasta que no pudo distinguir entre emociones genuinas y contenido performativo. El retiro solo había sido el momento en que finalmente había revelado cuán completamente había priorizado la validación de las redes sociales sobre la conexión humana. Desactivé las notificaciones de todas las plataformas de redes sociales y volví a las montañas, llevando mi cámara hacia lugares donde la única validación que importaba provenía de capturar algo lo suficientemente hermoso como para preservarlo. Por primera vez en años, estaba trabajando en proyectos que sobrevivirían a las tendencias de las redes sociales, documentando paisajes que necesitaban protección más de lo que yo había necesitado la aprobación de Sofía. 3 meses después, estaba editando fotos de mi encargo en la Sierra Tarahumara cuando escuché el motor de un coche luchando por subir la carretera de montaña hacia mi cabaña. El sonido era incorrecto, forzado, como un vehículo que no debería intentar la pendiente pronunciada.
Miré por la ventana y vi un Honda Civic destartalado con placas de la Ciudad de México acercándose lentamente, con vapor saliendo de debajo del capó. Sofía salió del asiento del conductor y apenas la reconocí. La estética pulida de influyente había desaparecido por completo, reemplazada por alguien que parecía haber estado viviendo en condiciones precarias durante semanas. Su pelo estaba sin lavar y recogido en una coleta desordenada. Su ropa estaba arrugada como si hubiera estado durmiendo con ella, y había perdido tanto peso que todo le quedaba holgado. Se quedó junto a su coche averiado durante un largo momento, mirando mi cabaña como si no pudiera creer que realmente había hecho el viaje. Cuando finalmente se acercó a mi puerta, pude ver que sus manos temblaban, ya fuera por el frío, los nervios o ambos. La dejé entrar y le di agua mientras se derrumbaba en mi sofá como alguien que se había mantenido en pie por pura fuerza de voluntad y finalmente había llegado a un lugar seguro. Me dijo que lo había perdido todo, el apartamento, los pagos del coche, incluso el respeto de sus padres. Su padre no le hablaba por cómo me había tratado. Su madre no dejaba de preguntar cómo se había convertido en alguien que podía humillar a un buen hombre por puntos de internet. Axel me dejó hace 6 semanas, continuó, mirando sus manos. Resulta que solo estaba interesado cuando tenía seguidores y acuerdos con marcas. Una vez que la reacción negativa empezó a afectar su propia reputación, desapareció por completo. Me bloqueó en todas partes y les dijo a nuestros contactos mutuos que yo estaba demasiado dañada para su marca. La ironía era brutal. Axel la había animado a dejarme por alguien que operaba a su nivel, y luego la abandonó en el momento en que su nivel cayó por debajo de su umbral de utilidad. Había cambiado una relación de 4 años por un hombre que se había desvanecido en el instante en que dejó de ser rentable. Había estado viviendo en su coche durante 3 semanas, duchándose en Smart Fit, comiendo comida de Oxxo cuando podía permitírselo. Había intentado quedarse con amigos, pero todos estaban cansados de su drama. Todos habían visto los mensajes filtrados. Sabían lo que realmente había hecho. La peor parte, admitió, fue que nunca había querido que yo me fuera de verdad. Había pensado que lucharía por nosotros, que el drama crearía contenido que impulsaría su interacción, y que luego lo superaríamos juntos públicamente. Estaba tan adicta a la representación de las emociones que ya no podía distinguir entre los sentimientos reales y las oportunidades de contenido. Esta confesión me golpeó más fuerte que su traición original. Sofía no solo me había humillado por contenido para redes sociales, había apostado toda nuestra relación a una estrategia de manipulación que había fracasado por completo. Había estado tan consumida por las métricas de las redes sociales que había olvidado que las relaciones no eran actuaciones con guión y resultados garantizados. Había seguido esperando que yo llamara, que discutiera con ella, que exigiera explicaciones, que le diera alguna forma de convertir esto en una historia de redención que pudiéramos compartir juntos. Cuando simplemente desaparecí por completo, se dio cuenta de que no estaba jugando al mismo juego que ella. Me había ido de verdad. Le expliqué que ya no podía distinguir entre la actuación y la realidad. Había estado viviendo tanto tiempo para la validación de las redes sociales que las emociones genuinas le parecían extrañas. Entonces se derrumbó por completo, sollozando con el tipo de desesperación cruda que no podía ser monetizada ni convertida en contenido. Había venido a pedirme que hiciéramos un vídeo de regreso juntos, pensando que quizás si le mostrábamos a la gente que habíamos superado todo, que el amor había conquistado el drama, podríamos reconstruir nuestro seguimiento juntos. Pero sentada allí, viendo lo tranquilo que yo parecía, lo centrado que estaba, se dio cuenta de lo descabellado que sonaba. La petición revelaba cuán completamente Sofía todavía no entendía lo que había pasado entre nosotros. Incluso en su momento más bajo, su primer instinto fue convertir nuestro dolor en contenido, monetizar nuestra reconciliación para una redención en redes sociales. No podía concebir una curación que no implicara una actuación pública y la interacción de la audiencia. Le dije honestamente que no quería reconstruir un seguimiento. Había encontrado un trabajo que importaba más que las métricas, documentar el cambio climático para personas que querían preservar lo que estamos perdiendo, no para personas que querían entretenerse con el drama de otros. Reconoció que había estado siguiendo mi cuenta de fotografía, que la serie de las barrancas del cobre era increíble. Yo estaba haciendo el trabajo del que siempre había hablado, el trabajo que ella no dejaba de interrumpir para la creación de contenido. Por un momento, vi un destello de la mujer de la que me había enamorado originalmente, alguien capaz de reconocer la belleza auténtica y el propósito significativo. Creo que necesito ayuda profesional,
dijo finalmente. No por contenido, no por una historia de regreso, sino porque ya no puedo distinguir entre las emociones reales y las performativas. He estado viviendo como un personaje durante tanto tiempo que no sé quién soy realmente debajo de toda la marca. Esta fue la primera visión genuina que escuché de ella desde que nuestra relación había terminado. Sofía finalmente estaba reconociendo que su problema no era la mala suerte o una reacción pública injusta, sino una desconexión fundamental de la autoestima auténtica y la conexión humana genuina. Le ofrecí dejarla dormir en mi sofá esa noche y le di dinero para gasolina y comida. No porque quisiera reiniciar nuestra relación, sino porque dejar a alguien tirado en las montañas habría sido cruel independientemente de nuestra historia. A la mañana siguiente, la vi alejarse en su honda en apuros, esperando que encontrara la ayuda que necesitaba, pero sabiendo que nuestro tiempo juntos había terminado para siempre. Durante los meses siguientes, mi historia se convirtió en algo que nunca esperé, un símbolo de límites saludables en la era digital. El incidente del retiro había provocado una conversación cultural sobre la adicción a las redes sociales, las relaciones tóxicas y la diferencia entre el crecimiento auténtico y la superación personal performativa. Recibí cientos de mensajes de personas que compartían sus propias experiencias con parejas que trataban las relaciones como oportunidades de contenido en lugar de conexiones genuinas. Organizaciones de salud mental se pusieron en contacto para preguntarme si participaría en debates sobre el bienestar digital y la autoestima auténtica. Las universidades me invitaron a hablar sobre cómo mantener la integridad personal en una economía de la atención. Pero las respuestas más significativas vinieron de personas que habían reconocido sus propios patrones tóxicos en el comportamiento de Sofía y estaban tomando medidas para reconstruir sus vidas en torno a la conexión genuina en lugar de la validación de las redes sociales. Comencé a dirigir talleres de fotografía de naturaleza específicamente para personas que se recuperaban del agotamiento digital. El programa creció orgánicamente de boca en boca, atrayendo a participantes que buscaban experiencias significativas lejos de las pantallas y la presión de las redes sociales. Pasábamos semanas en parques nacionales aprendiendo a ver la belleza sin documentarla inmediatamente para el consumo público, encontrando valor en momentos que existían solo para que los presentes los presenciaran. Un participante, un ex influyente de Instagram llamado Marcos, me dijo durante un descanso mientras fotografiábamos lagos alpinos que había estado viviendo toda su vida como contenido durante 3 años. Cada comida, cada conversación, cada atardecer tenía que ser optimizado para la interacción. Había olvidado que las experiencias podían ser simplemente experiencias, que no necesitaba compartir todo para validar que había sucedido. Los talleres se convirtieron en una asociación con organizaciones de salud mental enfocadas en ayudar a las personas a reconectar con la autoestima auténtica y la conexión humana genuina. Trabajamos con terapeutas especializados en la adicción a las redes sociales, creando programas que utilizaban la inmersión en la naturaleza y la fotografía consciente para ayudar a las personas a reconstruir su relación con la realidad en lugar de con la actuación. Mientras tanto, Sofía intentaba múltiples estrategias de regreso, cada una sintiéndose más calculada que la anterior. Primero vino la narrativa de la víctima, un vídeo de YouTube entre lágrimas titulado "Cómo Internet destruyó mi salud mental", que la posicionaba como alguien que había sido castigada injustamente por un momento de mal juicio. Pero los espectadores reconocieron la manipulación, señalando que su mal juicio se había revelado como una estrategia premeditada a través de los mensajes filtrados. Luego vino la campaña de concienciación sobre la salud mental, donde Sofía se asoció con aplicaciones de terapia y marcas de bienestar para discutir su viaje a través de la adicción a las redes sociales. Pero la colaboración se sintió vacía, como si estuviera monetizando su trauma en lugar de sanar genuinamente. Las secciones de comentarios se llenaron de personas que notaban que parecía más interesada en reconstruir su influencia que en aceptar la responsabilidad de sus acciones. Su último intento fue una exposición sobre el lado oscuro de la cultura de los influyentes, donde reveló tácticas de manipulación tras bastidores y relaciones insanas con las marcas. El contenido era en realidad valioso y bien investigado, pero se sentía como otra actuación, otro ángulo para reconstruir la credibilidad en lugar de una defensa genuina del cambio. Marcos observó después de que vimos uno de los vídeos de exposición de Sofía durante una discusión en el taller sobre la vulnerabilidad auténtica versus la performativa, todavía está tratando de convertir todo en contenido. Incluso su crítica a la cultura de los influyentes está siendo empaquetada para la influencia. No puede salirse del sistema que está criticando. Tenía razón. Sofía se había incrustado tan profundamente en el pensamiento de las redes sociales que incluso sus intentos de revelación auténtica se sentían como una creación de contenido estratégico.
No podía encontrar una manera de existir sin una audiencia, no podía concebir una curación que no implicara documentación pública y validación externa. Mi propia trayectoria profesional continuó expandiéndose en direcciones que nunca había imaginado. El encargo de National Geographic me llevó a un contrato para un libro que documentaría los impactos del cambio climático en las áreas silvestres de América del Norte. Los editores estaban interesados en combinar mi fotografía con ensayos personales sobre cómo encontrar un propósito auténtico en un mundo impulsado por la atención, usando mi historia como marco para discutir problemas culturales más amplios en torno al bienestar digital y el trabajo significativo. Netflix aprobó la financiación para un documental sobre mi fotografía de conservación, pero insistí en mantener el enfoque en los problemas ambientales en lugar del drama personal. La película seguiría mi trabajo documentando el retroceso de los glaciares, los impactos de los incendios forestales y los cambios en la migración de especies, utilizando la narración visual para hacer que la ciencia del clima fuera accesible a audiencias más amplias. El director del documental explicó durante las reuniones de preproducción que mi autenticidad era lo que hacía que este trabajo fuera poderoso. No estás representando una preocupación ambiental para el contenido de las redes sociales, dijo. Realmente estás documentando problemas reales que necesitan atención. Y esa sinceridad se transmite en cada fotograma. El contraste entre mi trayectoria y la de Sofía se convirtió en un caso de estudio que las escuelas de negocios y los programas de psicología utilizaban para ilustrar la diferencia entre el propósito auténtico y las marcas personales fabricadas. Mi rechazo a la actuación en las redes sociales me había llevado a oportunidades que realmente se alineaban con mis valores, mientras que la búsqueda de influencia de Sofía le había costado todo lo que pensaba que la haría feliz. Recibí actualizaciones periódicas sobre Sofía a través de conocidos comunes. Aunque nunca busqué la información, finalmente había encontrado trabajo en una organización ambiental sin fines de lucro, utilizando sus habilidades de marketing para promover los esfuerzos de conservación en lugar de las marcas personales. El puesto pagaba una fracción de lo que había ganado como influyente, pero parecía proporcionarle el tipo de trabajo significativo que había estado buscando debajo de toda la actuación. Mi amigo David mencionó durante una de sus visitas a mi cabaña que había oído que en realidad estaba haciendo un buen trabajo allí. Defensa ambiental real, no solo contenido de bienestar con fondos de naturaleza. Ya no tiene ninguna presencia en las redes sociales. Aparentemente, había encontrado algo auténtico, aunque le costó perderlo todo para descubrir lo que realmente importaba. Los talleres que dirigía habían evolucionado hasta convertirse en un programa completo que las empresas de equipos para actividades al aire libre y las organizaciones de salud mental estaban financiando como iniciativas de bienestar corporativo. Estábamos ayudando a personas de todos los orígenes a redescubrir la diferencia entre experimentar la vida y representarla, entre encontrar validación a través de métricas externas y desarrollar una autoestima auténtica a través de un trabajo significativo y una conexión genuina. De pie en la ladera de una montaña, enseñando a un grupo de exadictos a las redes sociales a fotografiar la vida silvestre sin publicar inmediatamente las imágenes, me di cuenta de que el cruel descarte de Sofía me había lanzado exactamente hacia la vida que estaba destinado a vivir. Su insistencia en que no podía seguir su crecimiento me había liberado para crecer en direcciones que realmente importaban, hacia un trabajo que sobreviviría a cualquier tendencia de las redes sociales y relaciones construidas sobre una conexión genuina en lugar de oportunidades de contenido. Conocí a Luna durante un proyecto de fotografía de conservación en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, 18 meses después del incidente del retiro. Ella era una guardaparques y bióloga de vida silvestre que documentaba los cambios de comportamiento de los jaguares causados por el aumento del turismo, y yo estaba allí fotografiando la intersección entre el impacto humano y la adaptación del ecosistema. Nuestra primera conversación tuvo lugar al amanecer junto a una aguada mientras ambos esperábamos que un felino emergiera de la selva. Luna entendía que las historias de conservación más importantes no siempre eran las más dramáticas visualmente. Había estado estudiando cómo la presencia humana constante estaba alterando la dinámica de los jaguares de maneras sutiles pero medibles, y mi fotografía estaba capturando la evidencia de comportamiento que su investigación necesitaba documentar. Nuestra relación se desarrolló lentamente durante meses de trabajo de campo, construida sobre valores compartidos y una compatibilidad genuina en lugar de oportunidades de contenido. Luna no tenía presencia en las redes sociales más allá de una cuenta de investigación profesional que rara vez actualizaba. Medía el éxito a través de publicaciones revisadas por pares y el impacto en la conservación, en lugar de recuentos de seguidores o métricas de interacción. Una noche, mientras revisábamos las notas de campo en su cabaña de investigación, me dijo,
no entiendo a la gente que documenta toda su vida para extraños. ¿Por qué querrías representar tu felicidad en lugar de simplemente experimentarla? Esta era exactamente la mentalidad que había anhelado durante años. Alguien que valoraba la experiencia auténtica sobre la documentación digital, que entendía que los momentos más significativos a menudo ocurrían lejos de las cámaras y las multitudes. El enfoque de Luna hacia la vida me recordó quién había sido yo antes de que la influencia de Sofía hubiera desplazado gradualmente mis prioridades hacia la actuación en las redes sociales. Mantuvimos nuestra relación completamente privada, no como un secreto, sino como algo precioso que nos pertenecía solo a nosotros. Sin fotos de pareja para Instagram, sin anuncios de relación, sin documentación de nuestras aventuras juntos. Solo dos personas construyendo algo real sin necesitar validación externa para demostrar su valor. Mientras tanto, Sofía había encontrado una estabilidad inesperada trabajando para la Alianza Ambiental de la Sierra Madre, una organización sin fines de lucro enfocada en la defensa del cambio climático y la educación para la conservación. A través de David, supe que había comenzado como voluntaria, ayudando con su presencia en las redes sociales, pero que gradualmente se había movido a la coordinación de programas y la redacción de subvenciones, utilizando sus habilidades de comunicación para un impacto ambiental genuino en lugar de para la construcción de una marca personal. David informó durante una de nuestras cenas mensuales, realmente es buena en eso. Pasión real por el trabajo, sin autopromoción involucrada. Lleva más de un año allí, y nadie en la oficina sabe siquiera de su pasado como influyente. Usa su segundo nombre y mantiene un perfil bajo, solo enfocada en la misión. Me alegré genuinamente de saber que Sofía había encontrado un trabajo significativo que se alineaba con sus valores declarados en lugar de solo con sus necesidades de gestión de imagen. El movimiento ambiental necesitaba personas que entendieran la comunicación digital, especialmente aquellas que habían experimentado de primera mano la diferencia entre la defensa auténtica y el activismo performativo. El desarrollo sorprendente llegó cuando Sofía se puso en contacto conmigo directamente, no a través de mensajes de voz desesperados o gestos dramáticos, sino a través de un correo electrónico profesional a mi negocio de fotografía de conservación. La Alianza Ambiental de la Sierra Madre quería presentar mi documentación sobre el cambio climático en su próxima exposición sobre el impacto humano en las áreas silvestres. Sofía reconoció en su correo electrónico que nuestra colaboración podría ser incómoda dada nuestra historia, pero que mi serie de las Barrancas del Cobre era exactamente lo que necesitaban para mostrar a la gente la realidad de lo que estamos perdiendo. No se trata de una reconciliación personal, escribió. Se trata de usar tu trabajo para avanzar en objetivos de conservación que importan más que cualquiera de nosotros. El tono era completamente diferente a cualquier comunicación que hubiera recibido de Sofía antes. Profesional, centrado en la misión en lugar de en sus sentimientos personales, reconociendo nuestro pasado sin tratar de usarlo como arma para la manipulación emocional. Por primera vez desde que nuestra relación había terminado, se dirigía a mí como un colega en lugar de como alguien que le debía algo. Luna y yo discutimos la solicitud de colaboración durante un viaje de campamento de fin de semana en la Sierra de Nuevo León. Estábamos sentados junto a nuestra fogata viendo aparecer las estrellas mientras la oscuridad se asentaba sobre los picos de las montañas cuando saqué a relucir el correo electrónico de Sofía. Luna hizo preguntas prácticas en lugar de expresar celos o preocupación por la participación de mi exnovia. ¿Era legítima la exposición? ¿Realmente avanzaría en los objetivos de conservación? Cuando confirmé que se estaban asociando con otras 3 organizaciones ambientales y el Museo de Historia Mexicana, que era un proyecto serio con un impacto educativo real, me dijo que debería hacerlo. Tu trabajo merece la mayor audiencia posible, especialmente cuando se utiliza para una defensa genuina de la conservación en lugar de para la construcción de una marca personal. Esta respuesta ejemplificó todo lo que amaba del enfoque de Luna hacia la vida y las relaciones. Estaba lo suficientemente segura de nuestra conexión como para priorizar un trabajo significativo por encima de las inseguridades personales, lo suficientemente segura de mi compromiso como para apoyar oportunidades que promovieran valores compartidos, incluso cuando implicaban una historia personal complicada. Acepté participar en la exposición, trabajando directamente con los curadores del museo y otras organizaciones ambientales mientras mantenía un contacto mínimo con Sofía personalmente. La colaboración fue estrictamente profesional, enfocada en crear un impacto educativo en lugar de resolver un drama personal. La exposición se inauguró 6 meses después con una asistencia significativa y una cobertura mediática positiva. Mi fotografía de las barrancas se presentó junto a la investigación de científicos del clima,
testimonios de comunidades indígenas y materiales de defensa de políticas, creando una presentación completa sobre los impactos del cambio climático que llegó a audiencias que de otro modo nunca se involucrarían con los problemas ambientales. Y Sofía había coordinado gran parte de la divulgación comunitaria y la programación educativa, pero se mantuvo completamente en un segundo plano durante la recepción de apertura. Sin intentos de conversación personal, sin publicaciones en redes sociales sobre trabajar con su exnovio, sin esfuerzo por capitalizar nuestra historia compartida para llamar la atención o buscar simpatía. Luna observó después de conocer brevemente a Sofía durante el montaje de la exposición, es diferente. Más centrada de lo que esperaba según tus historias. Cualquier sanación que haya hecho parece genuina. Estuve de acuerdo. La mujer que había vislumbrado durante su desesperada visita a mi cabaña aparentemente había encontrado un propósito auténtico a través de un trabajo constante que importaba más que su imagen personal. Sofía había aprendido a existir sin una validación externa constante, a encontrar satisfacción a través del impacto ambiental en lugar de las métricas de las redes sociales. Nuestra conversación en la exposición fue breve pero cordial, centrada por completo en el éxito del proyecto en lugar de en nuestra historia personal. Por primera vez desde que nuestra relación había terminado, pudimos interactuar como dos personas que compartían objetivos profesionales en lugar de como pareja romántica cargando equipaje emocional. Sofía me agradeció por contribuir con mi trabajo a la exposición, señalando que la serie de las barrancas había hecho que más gente pensara sobre el cambio climático que cualquier otra cosa que hubieran presentado ese año. Le agradecí por organizar una programación que realmente educaba a la gente en lugar de solo hacerles sentir bien por preocuparse, reconociendo que la coordinación de su evento había sido genuinamente efectiva en lugar de performativa. Nos dimos la mano como colegas y seguimos nuestros caminos por separado, ambos entendiendo que nuestra colaboración había sido exitosa precisamente porque no se había tratado de nosotros personalmente. Sofía finalmente había aprendido a trabajar hacia metas más grandes que su propia gestión de imagen, mientras que yo había encontrado a alguien cuyos valores se alineaban completamente con los míos. 2 años después de la exposición, estaba sentado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey esperando un vuelo a Islandia cuando recibí un mensaje de texto que me hizo sonreír. Luna acababa de confirmar que su investigación sobre los jaguares había sido aceptada para su publicación en la Revista Mexicana de Biodiversidad. Con mi fotografía de comportamiento presentada como documentación de apoyo, nuestra colaboración profesional se había vuelto tan natural y sin esfuerzo como nuestra relación personal, construida sobre el respeto mutuo y un compromiso compartido con el trabajo de conservación que importaba. Mi propia carrera había evolucionado más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible durante aquellos oscuros meses con Sofía. El libro de fotografía sobre el cambio climático se había convertido en un éxito de ventas, lo que me llevó a dar conferencias en universidades y conferencias ambientales en todo el país. Más importante aún, el trabajo estaba influyendo realmente en las discusiones sobre políticas, con varias imágenes siendo utilizadas en audiencias del Congreso sobre la financiación para la protección de la naturaleza. El documental de Netflix sobre mi fotografía de conservación se había estrenado 3 meses antes con elogios de la crítica y una audiencia sustancial, pero yo había insistido en mantener el enfoque enteramente en los problemas ambientales en lugar del drama personal, utilizando la plataforma para educar a las audiencias sobre los impactos del cambio climático en lugar de explotar mi fama viral para el entretenimiento. Luna y yo llevábamos más de 2 años juntos, y nuestra relación permanecía intencionalmente privada y anclada en la realidad en lugar de en la actuación en redes sociales. Habíamos comprado una pequeña cabaña juntos cerca del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, lo suficientemente cerca de nuestros lugares de trabajo, pero lo suficientemente aislada para el tipo de vida tranquila que ambos anhelábamos. Sin fotos de pareja en Instagram, sin anuncios de relación, sin documentación de nuestra felicidad para el consumo público. Luna me dijo una mañana mientras tomábamos café en nuestra terraza, viendo a los venados pastar en el prado debajo de nuestra cabaña, me encanta que nadie sepa de nosotros. Nuestra relación existe solo para nosotros, no para el entretenimiento o la validación de nadie más. Este era exactamente el tipo de conexión auténtica que había estado buscando durante todos esos años con Sofía. Alguien que valoraba la experiencia por encima de la documentación, que medía el éxito de la relación a través de la satisfacción privada en lugar de la aprobación pública, que entendía que los momentos más significativos a menudo ocurrían lejos de las cámaras y las multitudes. La transformación de Sofía había continuado de manera constante, y se había convertido en una voz respetada en el movimiento ambiental.
Seguí su trabajo de forma periférica a través de redes profesionales, viéndola desarrollar una experiencia genuina en políticas de conservación y organización comunitaria. Había sido ascendida a directora de programas en la Alianza Ambiental de la Sierra Madre y era citada con frecuencia en publicaciones ambientales, aunque no mantenía ninguna presencia personal en las redes sociales en absoluto. David mencionó durante una de nuestras cenas trimestrales, va a hablar en la Cumbre de Acción Climática. Cosas de política real, no activismo de influyentes. Se ha convertido en una de las defensoras más eficaces del Estado para la legislación de protección de la naturaleza. No se me escapó la ironía de que Sofía había encontrado su voz auténtica solo después de perder la plataforma artificial que había pensado que definiría su valor. Su defensa ambiental era más influyente de lo que su contenido de bienestar había sido nunca, precisamente porque servía a objetivos de conservación genuinos en lugar de a la gestión de su marca personal. El desarrollo más sorprendente llegó a través de una invitación inesperada. Los premios internacionales de fotografía climática querían honrar mi trabajo de conservación con su reconocimiento a la trayectoria, y la Alianza Ambiental de Sofía era una de las organizaciones patrocinadoras. La ceremonia reuniría a fotógrafos, científicos y defensores de todo el mundo para celebrar la narración visual que promovía la acción climática. Luna me animó a aceptar el premio, reconociendo la plataforma que proporcionaría para los mensajes de conservación. Tu trabajo merece el mayor reconocimiento posible, dijo, y las oportunidades de establecer contactos podrían llevar a colaboraciones que realmente importen para la protección del medio ambiente. La ceremonia de premiación se celebró en un centro de conferencias de Monterrey con asistentes que representaban la intersección de las artes visuales y la defensa del medio ambiente. Había preparado unas palabras centradas en la responsabilidad que tienen los fotógrafos de documentar los impactos del cambio climático en lugar de simplemente buscar imágenes estéticamente agradables. Sofía estaba allí en su capacidad profesional, habiendo ayudado a coordinar la divulgación comunitaria para el evento. Se veía completamente diferente a la mujer desesperada que había aparecido en mi cabaña 2 años antes y nada parecida a la influyente pulida que me había humillado en Tulum. Esta versión era segura pero no performativa, comprometida con un trabajo significativo en lugar de con la gestión de su imagen. Me felicitó por el reconocimiento cuando nuestros caminos se cruzaron durante la recepción de networking, señalando que mi documentación de las barrancas había influido en más debates sobre políticas de lo que probablemente me daba cuenta. Hacen referencia a tu trabajo regularmente en sus esfuerzos de defensa legislativa. Le di las gracias y mencioné que había estado siguiendo las campañas de protección de la naturaleza de su organización. Estás haciendo un trabajo importante. Finalmente encontré algo que vale la pena que me importe más que a mí misma, dijo, hablando con una autoconciencia que habría sido imposible durante nuestra relación. Tuve que perderlo todo para darme cuenta de lo vacías que eran mis prioridades. Hablamos brevemente sobre la política de conservación y el papel de la fotografía en la educación ambiental, 2 profesionales discutiendo objetivos compartidos en lugar de pareja romántica reviviendo la historia personal. La conversación fue agradable y productiva, centrada por completo en un trabajo que importaba más que cualquiera de nosotros individualmente. Sofía continuó diciendo, te debo una disculpa que va más allá de lo que dije en tu cabaña. No solo por cómo te traté, sino por el ejemplo que estaba dando sobre las relaciones y el éxito y lo que realmente importa en la vida. Estaba enseñando a miles de mujeres jóvenes que el amor significaba encontrar a alguien que financiara tu estilo de vida en lugar de construir algo significativo juntos. Este reconocimiento significó más de lo que cualquier disculpa personal podría haber significado. Sofía estaba reconociendo el impacto más amplio de sus decisiones, la forma en que su comportamiento público había influido en la comprensión de otras personas sobre las relaciones saludables y el éxito auténtico. Le dije honestamente que me alegraba de que hubiera encontrado un trabajo que se alineara con sus valores reales. El movimiento ambiental necesita personas que entiendan la comunicación y la organización comunitaria. Ella respondió, me alegro de que no dejaras que mi toxicidad destruyera tu creencia en la conexión genuina. Puedo decir por cómo hablas de tu trabajo que finalmente estás con alguien que aprecia quién eres realmente. Caminando de regreso a mi hotel esa noche, reflexioné sobre cuán completamente habían cambiado nuestras vidas desde aquella mañana en Tulum, cuando Sofía me había descartado por sugerir que experimentáramos la meditación de verdad en lugar de filmarla. Sus crueles palabras me habían liberado accidentalmente de una relación que estaba destruyendo lentamente mi sentido de autoestima auténtica. Mientras que su humillación pública me había lanzado hacia la carrera y la pareja que estaba destinado a encontrar, Sofía había necesitado perderlo todo para descubrir lo que realmente importaba.
Mientras que yo había necesitado su rechazo para reconocer mi propio valor, ambos habíamos encontrado un propósito auténtico, aunque a través de caminos completamente diferentes de crecimiento y sanación. A la mañana siguiente, Luna me recibió en el aeropuerto cuando regresé de la ceremonia de premiación. Sin cámaras, sin publicaciones en redes sociales sobre su pareja que la apoya, solo una felicidad genuina por mi reconocimiento profesional y curiosidad sobre las conexiones que había hecho para futuros proyectos de conservación. Me preguntó cómo había sido ver a Sofía, y le dije honestamente que había sido productivo. Éramos personas diferentes ahora, enfocados en un trabajo que importaba más que el drama personal. Sofía se había convertido en alguien que usaba sus habilidades para un impacto ambiental genuino en lugar de para la autopromoción. Luna respondió sin celos ni inseguridad: eso es bueno para Sofía y bueno para el movimiento ambiental. Necesitan personas que entiendan cómo comunicarse eficazmente sobre los problemas de conservación. Esa noche, sentados en nuestra terraza, viendo la luz del atardecer desvanecerse de los picos de las montañas, me di cuenta de que el descarte de Sofía me había llevado a todo lo que realmente había estado buscando: un trabajo significativo que sobreviviría a las tendencias de las redes sociales. Una pareja que valoraba la conexión auténtica por encima de la actuación pública, y la paz que proviene de vivir de acuerdo con tus valores reales en lugar de con expectativas externas. Sofía me había dicho que no podía seguir su ritmo de crecimiento, pero en realidad me había estado impidiendo crecer en las direcciones que realmente importaban. Su cruel rechazo nos había lanzado accidentalmente a ambos hacia nuestro yo auténtico. Aunque había tomado años de diferentes procesos de sanación para llegar a esa comprensión, a veces las traiciones más devastadoras se convierten en regalos inesperados, liberándonos de patrones tóxicos que estábamos demasiado involucrados para reconocer y lanzándonos hacia las vidas que estábamos destinados a vivir desde el principio.